Buenos días, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 8. Les vamos a exponer sobre COVID. Nuestro equipo está conformado por Nieves Hernández Magali. Morón Luna Gabriela Liliet. Y Sara Hernández Leila Natalia. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el agente causante. El agente causante del COVID pues sería el SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad. Pertenece a la familia de los coronavirus que causan distintas enfermedades, desde resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. La epidemiología, el primer caso de COVID en México se detectó el 27 de febrero del 2020. El 30 de abril, 64 días después aproximadamente, el número de pacientes aumentó, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados, y de estos el 9.67% fallecidos, que serían 1.859 pacientes. La mayoría de los casos de COVID se ubicaron en la Ciudad de México. La edad promedio de los pacientes pues fue de 46 años, los que presentaron los síntomas. Personas menores a esa edad, la mayoría fueron asintomáticos. Y de los casos confirmados, el mayor número de infectados ocurre en un rango de edad de entre 30 y 59 años, que sería el 65.85%. Hubo mayor incidencia en hombres, con el 58.18%, que en mujeres, que es del 41.82%. Y los pacientes fallecidos, la mayoría tenía una o más comorbilidades, como pueden ser hipertensión, diabetes y obesidad. En la etiología y fisiopatología, el SARS-CoV-2 causa una infección respiratoria aguda, como en el caso también del MERS-CoV, que provoca fiebre, tos y disnea, y en casos graves puede provocar neumonía, que cuando se agrava puede provocar el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, que es el SDRA. Y pues los coronavirus constituyen una familia de virus de ARN monocatenario y de cadena positiva envueltos. Se le da su nombre por la morfología en corona que tiene, por las proyecciones en membrana, que son las conocidas como espículas, que es lo que le da la apariencia de una corona, y pues por eso su nombre de coronavirus. Tiene un diámetro aproximadamente de 60 a 140 nanómetros, y su forma puede ser esférica, elíptica o pleomórfica. Bueno, el genoma viral tiene aproximadamente de 27 a 32 kilobytes y codifica proteínas estructurales y no estructurales. La primera sería la espícula, que es la proteína S. Es la más grande, que se encuentra aquí en rojo. Esta se proyecta a través de la envoltura viral y forma las espículas de la corona, como ya había mencionado. Se encuentra glucosilada y es la encargada de mediar la unión del receptor y la fusión con la célula del huésped. La proteína de membrana M, que son estas verdes aquí chiquitas, posee dos extremos, un dominio N-terminal corto que se proyecta en la superficie externa de la envoltura, y un extremo C-terminal largo interno, que pues es el más importante, por así decirlo, para que el virus se adhiera a la célula infectada. Y la proteína de envoltura E es una proteína que funciona como porina, forma canales iónicos y pues se desconoce su función específica, pero participa en el ensamblaje del virus. Y la proteína de la nucleocápside N se asocia con el genoma ARN para formar la nucleocápside,
y se piensa que está involucrada en la regulación de la síntesis de ARN e interactúa también con la proteína M al momento de hacer la replicación viral. Y continúa mi compañera Magali. SARS-CoV-2 de la enfermedad, el virus causante de la enfermedad COVID-19. Y bueno, el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, como ya lo mencionan, es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronavironoid, y es el causante del síndrome respiratorio agudo severo, también llamado COVID-19. La que les sigue, por favor. 3. Ahora mi compañera Magali les va a hablar sobre el mecanismo patológico general del... Ahora mi compañera Magali les va a hablar sobre el mecanismo patológico general del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Bueno, se ha informado que el SARS-CoV-1, el cual fue el agente causal del síndrome respiratorio agudo severo en 2002 o 2003, y SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, tienen un tipo similar de receptores. Y bueno, la proteína S que tienen estos se une directamente con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. En las cuales en las cuales se unen las células llenas del huésped. Este receptor de angiotensina 2 se va a expresar pues, en varios órganos del cuerpo humano y principalmente en los pulmones, los riñones, el intestino, los cuales representan los principales objetivos del coronavirus. Y pues la afinidad de la unión del SARS-CoV-2 al receptor de angiotensina 2 es 10 veces, de 10 a 20 veces mayor en comparación al SARS-CoV-1. Y bueno, se ha encontrado que los virus más patógenos contenidos en un sitio de inscripción familiar a la furina en la proteína S, que no están presentes en el SARS-CoV-1, pero sí presentes en el SARS-CoV-2, pues este proceso requiere de silinas proteasas celulares, las cuales permiten lo que es la incisión de esta misma proteína S, pues regulando todo el mecanismo y mejorando así la función viral con las membranas de las células huésped. Y bueno, la proteína S, que es de las que ya le hablaron, pues como ya lo vimos, posee subunidades funcionales. Eh, la primera pues es la N1 o la terminal, y la C o también la C2, que también es una terminal, que fueron mencionadas anteriormente. Y bueno, la primera es la S1 o N terminal, es medida por la unión del virus a la membrana de la célula huésped y pues es reconocido por el receptor de la célula fin, mientras que la segunda, o sea, la S2 o C terminal, es la que va a favorecer la fusión de las dos membranas celulares, pues la que va a estar implicada en la entrada viral. La que sigue, por favor. Y bueno, les voy a hablar sobre los cambios en los leucocitos. Bueno, el primer cambio que encontramos es en los neutrófilos. Estos pues se ven incrementados durante la infección, y los cambios en el fenotipo y su función sería pues la baja regulación y desgranulación de las vías de activación. En el caso de los eosinófilos, disminuyen el inicio de la infección grave y pues recuperan sus niveles cuando el paciente se restablece. En los monocitos, lo que ocurre es que se incrementa su migración al pulmón durante la infección y aumenta en la sangre periférica durante la recuperación. Y se ha identificado en pacientes de COVID-19 una población de monocitos CD206, CD16, CD11B, CD68 y CD63. Y pues hay un incremento de estos marcadores inflamatorios en los monocitos durante la recuperación. En el caso de los macrófagos, estos también van a incrementar en el pulmón y se han identificado una subpoblación de los macrófagos inflamatorios en los pulmones con pacientes con COVID-19. En el caso de las células natural killer, va a disminuir durante la infección. Estas pues se ven
pues en un rango bajo y pues incrementa su expresión del receptor inhibidor, que es el NKG2A, y se observan trastornos de producción de citocinas en pacientes con la infección severa. La que sigue, por favor. Los cambios que se observan en los linfocitos, bueno, primero para ello hablaremos de las células T, CD4. El cambio en su frecuencia durante la infección pues se ve disminuida en pacientes con la enfermedad grave, y hay un aumento de las células TSR6 y CD4 en la enfermedad grave. Durante la recuperación pues también se puede recuperar su número. Y en el cambio de fenotipo y función, pues disminuye la producción de lo que es el interferón gamma y se incrementa el interferón alfa. En el caso de las células TCD8, en el caso de las células T, CD8, estas se ven disminuidas en la infección grave, en lo que es la sangre periférica, y hay una expresión clonal en los pulmones en pacientes con enfermedad grave. Y pues aquí su número vuelve a la normalidad durante la recuperación, y pues hay una mayor expresión de lo que es la CD25 y la gran enzima B y perforinas, y la respuesta al interferón también se ve elevada en pacientes con la enfermedad grave. El cambio que sufren las células B, pues su número y sus centros terminales también aquí se van a incrementar durante la enfermedad. Hay un aumento de los plasmablastos, y va a disminuir las células B de memoria y aumentan las células B transicionales. Para hablar de las células T, pues simplemente estas se van a ver disminuidas. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, los mecanismos patológicos de la participación en lo que es el sistema nervioso central, mediada por el sistema inmunitario en la infección por SARS-CoV-2. Después de la infección por SARS, en el sistema nervioso central se activan macrófagos con una liberación extrema o de lo que son las citocinas y las quimiosinas, inflamación de linfocitos en el sistema nervioso. Por lo tanto se manifiestan diversos trastornos neurológicos. La que sigue. Bueno, respecto a la replicación que sufre este virus, una vez que el virus ingresa a lo que es la célula huésped, este inicia un proceso de replicación en lo que es el genoma del virus, y pues contiene un gran gen replicasa que pues va a dar lugar a proteínas no estructurales, seguido de genes estructurales accesorios. Bueno, el gen se replica básicamente y pues va a codificar poliproteínas, pues las poliproteína A y la poliproteína AB. Y bueno, estos polipéptidos van a ser procesados por dos proteasas virales, las cuales son de tipo 3C, y la proteasa tipo papaina. Y bueno, la decisión produce de 15 a 16 genes no estructurales, mientras que se ensamblan a un gran complejo de unión a la membrana y pues exhiben múltiples actividades enzimáticas. En lo que respecta el genoma del ARN de cada cadena positiva, pues también se va a usar como si fuera una plantilla para producir lo que es la cadena negativa, y las enzimas básicamente lo que hacen es que codifican el gen que replicasa para usar el ARN negativo, también como si fuera una especie de plantilla para desarrollar el ARN mensajero. Y pues supuestos que se traducen a proteínas estructurales, y pues aquí se cree que la fabricación de estas moléculas individuales de lo que es el ARN podría favorecer a sucesos de recombinación entre genomas víricos y diversidad genética, lo que causaría una replicación. Y bueno, es importante mencionar que durante el proceso de replicación dentro de lo que es el huésped humano, la proteína N del virus se va a unir a lo que es el genoma, mientras que la proteína M se va a asociar con las membranas del retículo endoplasmático, y posteriormente el ARN mensajero con las membranas del retículo endoplasmático, y pues también el ARN mensajero y las proteínas de la nucleocápside se van a combinar para formar briones. Y bueno, estas partículas virales también se van a dirigir a lo que es el complejo intermediario
del retículo endoplasmático y también al aparato de Golgi, y desde este compartimiento las vesículas que contienen los briones que se formaron se van a dirigir y van a fusionarse con lo que es la membrana plasmática, armando así pues partículas virales que al ser liberadas pasan a infectar a nuevas células. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el proceso de la respuesta inmune y la inmune innata y la respuesta inmune adaptativa durante el proceso de la infección por el SARS-CoV-2. En la que sigue. Bueno, la respuesta inmune innata en general pues se da in situ en lo que es el tejido por donde entra el virus, y pues en este caso sería el epitelio respiratorio y ya posteriormente a las células del sistema inmune innato, y pues viajará sobre lo que son los ganglios linfáticos regionales o los que están localizados dentro del mismo epitelio respiratorio, para montar una respuesta inmune adaptativa que involucre la participación de lo que son los linfocitos T cooperadores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B productores de anticuerpos. Estas células lo que van a hacer pues es activarse y llevar a cabo sus funciones dentro de los ganglios linfáticos, pero conforme la infección se vuelva crónica, o pues es decir que aumente, en casos muy severos de pacientes que tienen COVID, las células del sistema inmune adaptativo viajarán hacia el tejido afectado para liberar localmente la batalla contra el microorganismo agresor, o sea, en este caso el virus SARS-CoV-2. Bueno, el virus SARS-CoV-2 lo que hace es que se une y penetra en el epitelio respiratorio a través de la unión con un receptor en la superficie de la célula epitelial. Y bueno, esto lo hace a través de la enzima convertidora de angiotensina, que se expresa en la forma más abundante en adultos y sobre todo en varones, y esto explica por qué los varones y los adultos mayores son el grupo de personas más afectadas. Y bueno, al unirse a este virus al receptor, el virus penetra en la célula y es cesado por los receptores, por sus siglas en inglés, los patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs. Y bueno, en este caso principalmente por los receptores tipo TOL, el TLR3, el TLR7, el TLR8, los cuales se activan después de que la célula infectada se activan después de que la célula es infectada y da la producción de citocinas proinflamatorias, también como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, y también la producción de interferones de tipo inflamatorio, tipo 1, A y B. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, aquí también vemos que las citocinas proinflamatorias producen una señal de alarma en lo que son las células vecinas, y pues también se activan en el endotelio para atraer células del sistema inmune adaptativo, que ayudará en la lucha contra el organismo invasor, en lo que, bueno, aquí entran lo que son los interferones tipo 1, que inhiben la síntesis de la proteína viral e inducen la degradación de lo que va a ser el ARN del virus, y también por lo tanto, pues esto va a causar que se inhiba la producción de genes y el ensamblaje de los viriones que antes mencioné que se formaban. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, respecto a la vía de señalización, como lo mencioné, el virus SARS-CoV-2 lo que hace es que se une al receptor de angiotensina 2 en el epitelio respiratorio, y pues es sensado por los TLR3 y pues se produce por lo tanto una respuesta inflamatoria de producción de interferón, y aquí pues la producción del interferón. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de lo que son las citocinas proinflamatorias que se forman aquí, bueno, se induce una señal de alarma a las células vecinas y activan el endotelio para atraer células del sistema inmune adaptativo. Lo que hace es que pues, ayuda contra la lucha contra pues, el virus. Y aquí también entran, bueno, los interferones tipo 1, que lo que hacen es que inhiben la síntesis de la proteína viral, que induce la degradación de lo que es el ARN mensajero, y pues inhiben por lo tanto la expresión
y pues el ensamblaje que estos tienen. En lo que es el sistema, ¿qué sigue, por favor? Bueno, también aquí tenemos activado lo que es el sistema de complemento. Este sistema se puede activar a través de lo que es la vía alterna cuando el daño tisular es mayor y pues también por la activación mediada por complejos inmunitarios de inmunoglobina G con virus, y la activación del complemento va a ayudar a opsonizar a las células infectadas por el virus y pues va a permitir una mejor citotoxicidad. La activación masiva del complemento también se ha propuesto como una de las explicaciones más probables de lo que es la activación de la trombina y los fenómenos trombóticos que se observan en pacientes en formas graves de COVID-19. La que sigue, la infección de la célula epitelial y la producción del interferón, citocinas, proinflamatorias y quimiosinas, lo que hace es que va a inducir cambios en la microcirculación local, activan el endotelio y facilitan lo que es la salida de las células del sistema inmune, como son las células natural killer, los monocitos, los linfocitos y los neutrófilos, activando pues, a su vez a los macrófagos y a las células dendríticas residentes, que tendrán un perfil inflamatorio y contribuirán a la producción más de citocinas inflamatorias que se pueden disparar en respuesta a la hiperinflamación, responsable de las formas graves de la enfermedad. Bueno, también la que sigue, por favor. También es importante mencionar que en el sistema inmune innato y la forma en que se activa inicialmente es la que determina el tipo de respuesta contra el virus SARS-CoV-2. Si la activación es moderada, pues va a inducir una respuesta temprana y eficiente del interferón tipo 1, que pues se atraerá al sistema inmune adaptativo y habrá una inflamación moderada que contribuirá a la erradicación de las células infectadas por el virus, y pues de esa manera se reparará el daño posterior o el daño tisular que se tenga. A continuación les van a hablar sobre la respuesta inmune adaptativa. ¿A que sí? Sí, yo les voy a hablar sobre la respuesta inmune adaptativa. Y bueno, esta es en especial, comienza con los macrófagos en el tejido afectado. Estas pues van a fagocitar a las células muertas de la infección viral que se encuentren y van a activar y se activan expresando marcadores superficiales como son las moléculas MHC de clase 2, y estas viajan por los capilares linfáticos a los ganglios más cercanos que se encuentren, buscando o reconociendo linfocitos T cooperadores para que reconozca péptidos del virus y que están colocados sobre la superficie de esta molécula. Luego, cuando se encuentran estas dos células, se lleva a cabo una sinapsis inmunológica, esta donde el macrófago y otra célula presentadora de antígeno, ya sea linfocito B o célula dendrítica, le presenta a los linfocitos T cooperadores el péptido viral, y así ellos reciben señales para el reconocimiento de péptidos y señales de estimulación, para luego activarse y empezar a proliferar en los ganglios y producir patrones de citocina. Una vez que se ha llegado pues a este punto, en ese microambiente se llevará a cabo una presentación de antígenos, donde se encuentran mayormente citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, 6 e interleucina 12. El linfocito TH entonces se va a diferenciar como TH de clase 1 y produce cantidades inmensas de interleucina 12 e interferón gamma, y estas van a estimular a los linfocitos natural killer y los linfocitos de CD8, y esto para llevar a cabo una citotoxicidad y una muerte por apoptosis de estas células que se han infectado con el virus. Después de esto, los linfocitos T cooperadores van a viajar hacia el sitio donde está la infección, a detectar las células infectadas por virus, y en su superficie están expresando moléculas MHC de clase 1 con los péptidos de virus. Y al activarse esta respuesta inmune en los ganglios, también hay activación de citocinas de interferón
activación de citocinas de interleucina 4, 6, 10 y 13. Y estas favorecen la diferenciación de los linfocitos LTH hacia un perfil en el que se puedan convertir en TH de clase 2. Bueno, ya para concluir, una adecuada respuesta adaptativa, incluye a las células T cooperadoras, células T cooperadoras 1 y la inducción de citotoxicidad para las natural killer y de los linfocitos T cooperadores, y así producir una adecuada producción de inmunoglobulina IgM, esta para activar el complemento por la vía clásica, opsonizar las células infectadas y producir complejos inmunitarios, específicamente de IgM SARS-CoV-2, y así más adelante con la hemoglobina IgG de memoria, evitará la viremia y generará protección de largo plazo. La viremia, el concepto se refiere a una invasión local del virus en la sangre desde un punto de infección reciente. Y ya para concluir, hay una producción también de la inmunoglobina IgA en mucosas, y esto con el fin de evitar adherencias de del virus SARS-CoV-2 en un receptor de la célula. ¿Puedes cambiar? A la que sigue. Y la que sigue. A la que sigue. Bueno, ahora voy a mencionar sobre los casos graves de COVID que son causados por un fenómeno de inflamación desencadenada justamente por el sistema inmune innato. Esta inflamación es por una producción muy elevada de citocinas, como lo son la interleucina 6 y la 7. Y esta también segregan quimiosinas inflamatorias. Al secretarse estas grandes cantidades de interleucina 2, se lleva a cabo la sobreproducción de los monocitos o macrófagos, que son los principales culpables de una hiperinflamación. Habitualmente el suero de los pacientes con casos graves de COVID-19 se observan presentaciones muy elevadas de interleucina 6 y de interleucina 1. También otro hallazgo que se ha visto muy reciente sobre los pacientes de COVID-19 es la linfopenia. Esta afecta a los linfocitos T. Puede derivarse por un reclutamiento de linfocitos T cooperadores que afectan a los tejidos infectados, a una linfopoiesis alterada o secundaria según el tratamiento con esteroides que se esté llevando, y también se ha llevado que tiene una correlación inversa entre la concentración que pueden haber de citocinas proinflamatorias como interleucina 6 y la cifra de linfocitos circulantes que estén en la sangre. La detección del virus de COVID-19 también puede desencadenar esta proinflamación debido a la activación de TLR7 a través del reconocimiento del ARN viral del SARS-CoV. Es posible que estos interferones de tipo 1 estén induciendo la expresión y la expresión de los receptores de salida para el SARS-CoV-2. Esto desencadenando que el virus pueda acceder al citoplasma de los macrófagos y active el inflamasoma. Esto puede amplificar la activación de macrófagos derivados a monocitos en una forma autócrina y parácrina, pero también puede reducir la producción que pueda llevar el interferón tipo 1 hacia los pulmones.
Y eso sería todo de mi parte. Ok, yo les voy a hablar sobre los signos y síntomas del COVID. Em, pues entre los signos y síntomas se encuentran fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarrea. Todos estos síntomas son los que pues han sido notificados por personas que han padecido la enfermedad y pues varían de leves a graves. Pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus y pues cualquiera puede llegar a tener síntomas tanto leves o graves o incluso ser asintomáticos. El diagnóstico para confirmar la enfermedad se obtiene mediante pruebas PCR, prueba de antígenos de inmunoglobulinas G e inmunoglobulina M y prueba de anticuerpos, perdón. Bueno, la prueba PCR pues se obtiene de la faringe o nasofaringe, detecta la presencia de material genético del virus y pues la muestra se realiza en pacientes sintomáticos o que hayan tenido contacto directo con personas infectadas. Puede identificar también a personas asintomáticas que pues hayan realizado la prueba por que hayan estado en contacto con alguien infectado. La prueba de antígenos se obtiene de la nasofaringe, detecta la presencia de proteínas con el virus causante de la enfermedad del COVID-19 a través de una muestra que pues se obtiene de la nasofaringe. Se recomienda realizar entre el día 1 a 7 desde el inicio de los síntomas. No se recomienda a personas asintomáticas, es de sensibilidad alta y si se realiza en personas que presentan los síntomas. Y la otra prueba sería la prueba de anticuerpos de inmunoglobulina G y M. Es una toma de muestra sanguínea y pues es útil para identificar personas que contrajeron el virus, ya sea que hayan presentado síntomas o no. La sensibilidad de esta prueba pues depende del tiempo transcurrido desde el momento de la infección y pues las personas que son candidatas para cualquiera de estas pruebas para la realización del diagnóstico pues son personas con síntomas ya sea leves o graves o personas que hayan estado en contacto directamente con alguna persona infectada. El diagnóstico diferencial pues debe de incluir una gama amplia de trastornos respiratorios comunes, tanto infecciosos como no infecciosos. Algunos de ellos pueden ser adenovirus, influenza, metaneumovirus humano, parainfluenza, virus sincitial respiratorio o rinovirus, que pues es lo que conocemos como resfriado común. El tratamiento pues se basa también en el cuidado personal. Si ha estado en contacto con alguien que haya presentado la enfermedad, pues debe de guardar un periodo de cuarentena, no asistir a lugares públicos, mantener una distancia de 1 metro mínimo de otras personas y quedarse en una habitación aislada que esté ventilada. Es muy importante que esté ventilada para que pues no se contenga el virus ahí. Y en cuanto al tratamiento médico, pues en casos graves se necesita oxígeno para pacientes que se encuentran pues más delicados que otros. En caso de pacientes críticos también se requieren métodos de asistencia respiratorios más avanzados como respiradores artificiales y también la dexametasona, que es un corticoide que contribuye a reducir el tiempo en el que los pacientes están conectados a un respirador
Y eso sería todo de nuestra parte. Aquí están las referencias que consultamos y muchas gracias por su atención.